Piensa en esto por un momento. ¿Y si la muerte no fuera el final, sino apenas una transición, una puerta hacia realidades ocultas que la humanidad ha olvidado o temido por siglos? ¿Y si existiera un libro secreto, cuidadosamente preservado por sociedades esotéricas, que contiene los detalles exactos de lo que sucede después de que exhalamos nuestro último aliento? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores misterios de la existencia humana. ¿Qué sucede después de la muerte? Y no lo haremos desde la mirada fría de la ciencia, ni desde dogmas religiosos impuestos, sino desde la sabiduría ancestral, oculta, protegida durante siglos por los iniciados. Porque sí, existe un texto, poco conocido por el mundo moderno, que describe con precisión sorprendente el viaje del alma más allá del velo. Y al final de este video, te revelaré la enseñanza más poderosa de todas, una que podría transformar por completo tu visión sobre la vida, la muerte y el propósito de tu existencia. Antes de comenzar este viaje revelador, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like, comentes y compartas este contenido con aquellos que están listos para despertar. Lo que estás a punto de descubrir no solo es sorprendente, puede cambiar tu percepción de la vida y del universo para siempre. Durante siglos, civilizaciones enteras han intentado comprender el misterio de la muerte. Desde las pirámides de Egipto hasta los antiguos códices del Tíbet, encontramos indicios de que nuestros antepasados sabían mucho más de lo que pensamos sobre lo que ocurre después de esta vida. Pero hay un texto que destaca entre todos, un libro que ha sido llamado de muchas formas: el libro de los muertos, el libro del retorno, el manual del alma, pero cuyo propósito es uno solo: guiar al espíritu en su travesía post-mortem. Hoy hablaremos especialmente de uno de esos libros, el Bardo Thodol, mal traducido como el libro tibetano de los muertos. Este no es un texto simbólico ni poético, como muchos creen. Es, según los lamas tibetanos, un manual preciso que describe con detalle lo que sucede entre el momento de la muerte y el renacimiento. Es, en esencia, un mapa del más allá. Imagina esto: acabas de morir. Tu cuerpo físico ya no responde, pero tú sigues consciente. Sientes que estás flotando, escuchando a quienes lloran tu partida. Todo es confuso, hasta que de repente una luz intensa aparece. Esa luz no es cualquier luz, es la radiancia pura de tu verdadera esencia. El Bardo Thodol dice que, si en ese momento reconoces esa luz como tu propia naturaleza, puedes liberarte del ciclo de renacimientos y alcanzar la iluminación suprema. Pero si te dejas llevar por el miedo o el apego, comienzas a descender por una serie de visiones, algunas bellas, otras aterradoras, que reflejan el estado de tu mente. El alma pasa por varios estados, conocidos como bardos. El primero es el bardo del momento de la muerte, donde el alma contempla la disolución de los elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Cada uno trae sensaciones específicas. Luego viene el bardo de la realidad, en el cual aparecen deidades pacíficas y coléricas. Estas no son figuras externas, sino proyecciones de nuestra mente. Si comprendemos esto, podemos liberarnos. Pero si creemos que esas visiones son reales, reaccionamos con temor, y así seguimos atrapados en la rueda del samsara. Muchos se preguntarán, ¿por qué deberíamos creer en un texto tan antiguo? La respuesta es sencilla: porque sus enseñanzas coinciden con numerosos relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte. Personas de diferentes culturas, sin conexión alguna con el budismo tibetano, han descrito sensaciones muy similares: flotar fuera del cuerpo, entrar en un túnel, ver una luz intensa, experimentar una revisión completa de sus vidas. Incluso estudiosos occidentales como Raymond Moody, pionero en el estudio de estas experiencias, han señalado estas sorprendentes coincidencias. ¿Cómo podría un texto escrito hace más de 1000 años coincidir con testimonios modernos si no hubiera algo profundamente verdadero en él? Pero esto no es todo. El conocimiento contenido en estos textos no se limita a describir el más allá. También nos ofrece herramientas para prepararnos aquí y ahora. Nos enseña que la manera como vivimos influye directamente en cómo moriremos, y más aún, en lo que experimentaremos después de la muerte.
Cada pensamiento, cada emoción, cada acción deja una huella sutil en nuestra mente, una huella que se proyectará en las visiones post-mortem. Es por eso que los grandes maestros espirituales han insistido tanto en la meditación, en la atención plena, en el cultivo de la compasión. No se trata de una moral religiosa, se trata de entrenar la mente para que, cuando llegue el momento de dejar este cuerpo, estemos preparados. Como decía el sabio Padmasambhava, quien introdujo el budismo tántrico en el Tíbet, lo que llamas muerte es solo un cambio de vestidura. No temas, reconoce la luz. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Estás viviendo de manera consciente o estás atrapado en automatismos, en el miedo, en el sufrimiento repetido? ¿Qué pasaría si la forma en que mueres dependiera directamente de cómo estás viviendo hoy? Esta no es una amenaza, sino una llamada al despertar. Hay algo profundamente reconfortante en estas enseñanzas. Nos dicen que no somos nuestro cuerpo, ni nuestras emociones pasajeras. Somos una conciencia luminosa, eterna, que ha vivido muchas vidas y vivirá muchas más, a menos que despertemos. Y ese despertar no tiene que esperar a la muerte. Puede comenzar ahora mismo. En la siguiente parte, exploraremos otro libro enigmático y oculto que revela aspectos aún más profundos del proceso post-mortem. Un texto prohibido durante siglos por la Iglesia y redescubierto en tiempos modernos por iniciados del ocultismo occidental. Allí descubriremos que el viaje del alma no termina en la luz, sino que continúa en dimensiones que pocos se atreven siquiera a imaginar. ¿Estás preparado para seguir este viaje más allá del velo? Si el bardo Todol nos ofrece una guía detallada del tránsito espiritual según el budismo tibetano, existe otro texto aún más enigmático, casi olvidado por el mundo moderno, que fue cuidadosamente ocultado durante siglos, por miedo a que sus enseñanzas transformaran por completo la visión que tenemos de la muerte, del alma y del propósito de la vida humana. Estamos hablando del libro de Enoc, un texto apócrifo, prohibido por la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo, pero profundamente venerado por los esenios, los gnósticos y las primeras comunidades místicas del desierto. Aunque oficialmente no forma parte de la Biblia canónica, el libro de Enoc fue considerado sagrado por muchas culturas antiguas, y su contenido sigue estremeciendo a quienes se atreven a explorarlo con ojos abiertos y mente despierta. Enoc fue un patriarca antediluviano, bisabuelo de Noé, quien según el texto no murió, sino que fue arrebatado al cielo por los ángeles y llevado a conocer los secretos de los mundos superiores. Allí se le reveló no solo el destino de las almas después de la muerte, sino también las leyes que rigen el universo, la caída de los ángeles rebeldes y la arquitectura espiritual del más allá. Según Enoc, el alma humana no queda en un limbo ni desaparece tras la muerte. Es guiada a través de distintas moradas, algunas de ellas luminosas y llenas de paz, otras oscuras y tormentosas. Estas regiones no son castigos divinos en el sentido dogmático, sino estados vibracionales creados por la propia alma según sus actos, pensamientos y emociones durante la vida terrenal. En uno de los pasajes más reveladores, Enoc describe una visión en la que ve 4 cámaras o habitaciones destinadas a recibir las almas después de la muerte. Una de ellas es para los justos, quienes descansan en paz y esperan la resurrección. Otra para los pecadores no redimidos, otra más para los mártires, y finalmente, una última para los que aún deben ser juzgados. Pero lo más impactante no es la clasificación, sino la comprensión de que estas cámaras no son lugares físicos, sino dimensiones de conciencia, creadas por la vibración y el estado mental del alma. Este concepto resuena con enseñanzas herméticas y gnósticas, como las de Hermes Trismegisto o los escritos de Valentín y Basílides, quienes sostenían que el alma atraviesa diferentes esferas celestes después de la muerte, enfrentando pruebas y revelaciones, y que solo aquellas almas despiertas podían escapar de la rueda de encarnaciones y retornar al uno, a la fuente. ¿Puedes imaginarlo? Que el destino del alma no depende de un juicio arbitrario, sino de su propio nivel de consciencia. Que las puertas del cielo o del infierno no se abren desde fuera, sino desde dentro.
según lo que cada uno ha cultivado en su interior. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Si después de la muerte solo accedemos a lo que ya llevamos dentro, ¿qué estás construyendo tú ahora mismo? ¿Qué paisajes estás creando con tus pensamientos, emociones y acciones? ¿Estás edificando un cielo o te estás condenando a tus propios infiernos? Numerosos místicos y estudiosos han abordado estas mismas ideas. Por ejemplo, Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, escribió extensamente sobre la vida después de la muerte y habló de un proceso donde el alma revivía cada emoción de su vida desde la perspectiva de los demás. Es decir, si causaste dolor a alguien, al morir tú sentirás ese dolor como si lo vivieras tú mismo, no como castigo, sino como comprensión, una expansión de la conciencia que busca el aprendizaje y la evolución. Steiner, al igual que otros iniciados occidentales, afirmaba que entre la muerte y el renacimiento, el alma atraviesa planos superiores donde revisa su existencia, se libera de sus ataduras más densas y prepara su próximo destino. Este concepto es extraordinariamente similar a lo que enseñan el budismo tibetano, el hinduismo y las escuelas esotéricas del antiguo Egipto. Distintas culturas, mismos patrones, mismas verdades ocultas que parecen trascender el tiempo y el espacio. En este punto, es imposible no mencionar el misterioso libro egipcio de los muertos, también llamado el Libro de la Salida al Día. Este manuscrito, inscrito en papiros, sarcófagos y templos, era un verdadero compendio de fórmulas mágicas, himnos y conocimientos secretos destinados a guiar al difunto por el Duat, el mundo subterráneo egipcio. En él se nos muestra cómo el alma debía enfrentarse al juicio de Osiris, donde su corazón era pesado en una balanza frente a la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia cósmica. Pero, de nuevo, más allá del simbolismo, lo que vemos es la misma enseñanza universal. La muerte no es un final, sino una travesía, un rito de paso que depende del estado del alma. Y lo que decide ese destino no es un Dios externo con reglas arbitrarias, sino la propia vibración interna que cada ser ha cultivado. ¿Y qué pasa con las almas que no están listas para seguir? Aquellas que mueren con traumas, con apegos, con odio o confusión. El libro de Enoc y el libro egipcio de los muertos coinciden en algo inquietante. Esas almas quedan atrapadas entre mundos, vagando, repitiendo ciclos, influyendo incluso en los vivos, hasta que encuentren una salida o sean asistidas por seres de luz. Esto explica por qué muchas culturas antiguas practicaban rituales para ayudar a los muertos a cruzar, no como superstición, sino como ciencia espiritual. Sabían que el alma necesita orientación, reconocimiento, amor y desapego para poder liberarse. Pregúntate ahora, ¿estás viviendo de forma tal que puedas soltar este mundo con paz cuando llegue el momento? ¿Estás sembrando conciencia o estás acumulando sombras? ¿Estás listo para reconocer la luz cuando se presente ante ti? En la próxima parte, iremos aún más profundo. Exploraremos una visión esotérica completamente distinta, pero igual de reveladora, los antiguos textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, y cómo estos nos revelan que el alma, tras la muerte, enfrenta no solo su propia conciencia, sino también entidades arquetípicas que intentan desviarla del camino de regreso al uno. Lo que vas a descubrir puede desafiar por completo todo lo que crees saber sobre la muerte. Prepárate. Imagina que mueres y, en lugar de ser recibido por una luz compasiva o por guías amorosos, te encuentras en un espacio de transición donde seres poderosos, invisibles para los ojos humanos, comienzan a interrogar tu alma. Te preguntan quién eres, de dónde vienes, qué has aprendido, pero no son preguntas inocentes. Estas entidades, descritas en los textos gnósticos, no buscan ayudarte, buscan confundirte, desviarte, mantenerte atrapado en la ilusión. Así describen los evangelios gnósticos, especialmente los textos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, un conjunto de manuscritos enterrados durante siglos en el desierto egipcio. Estos textos revelan una cosmovisión radical, profunda y espiritualmente subversiva, una en la que el alma humana no solo debe enfrentarse a sí misma tras la muerte,
sino también atravesar múltiples esferas celestes controladas por arcontes, entidades arquetípicas que actúan como guardianes del mundo material. Para los gnósticos, el mundo físico es una prisión creada por una inteligencia inferior llamada el Demiurgo, un dios ciego y arrogante que se cree supremo pero que en realidad ha desviado a las almas de su verdadera fuente, el Uno, el Espíritu puro, incognoscible e ilimitado. Nacer en este mundo, entonces, es un exilio del alma. Morir, por lo tanto, no es suficiente para volver a la fuente. El alma debe recordar quién es, debe reconocer la ilusión del mundo material y debe ser capaz de responder a las preguntas de los arcontes con conocimiento profundo. Uno de estos textos, el libro secreto de Juan, describe cómo el alma, después de la muerte, se eleva a través de las esferas, enfrentando pruebas de conciencia y conocimiento. Si el alma no está preparada, si no recuerda su origen, si aún vibra con el miedo, el deseo o la ignorancia, es devuelta a la materia, reencarna, y el ciclo comienza de nuevo. Este conocimiento oculto, transmitido en silencio por iniciados, sugiere que la verdadera liberación no se alcanza por fe ciega, sino por gnosis, un conocimiento interno, intuitivo, una iluminación del alma que le permite ver más allá del velo de las apariencias. Aquí es donde el mensaje se vuelve profundamente urgente, porque los gnósticos enseñaban que la vida es la oportunidad para despertar, que en este mundo, a pesar de su densidad y dolor, existen momentos de revelación, fragmentos de luz, intuiciones profundas que nos llaman a recordar, y que si atendemos a ese llamado, si purificamos nuestra mente y corazón, podremos atravesar las puertas de la muerte no como prisioneros perdidos, sino como guerreros de la conciencia. Ahora piensa en ti mismo, en tu vida cotidiana. ¿Has sentido alguna vez que el mundo es demasiado limitado, demasiado incoherente, con la inmensidad que intuimos en nuestros sueños y meditaciones? ¿Has percibido que hay algo que no encaja en esta realidad fragmentada? Esa sensación, ese anhelo de algo más, no es casualidad. Es la voz del alma llamándote a despertar. Los textos gnósticos también mencionan el papel de los seres de luz que asisten a las almas conscientes. Estos no son ángeles en el sentido tradicional, sino emanaciones de la conciencia divina, manifestaciones de sabiduría, compasión y verdad. Se dice que si el alma, al morir, puede reconocer estas presencias y si ha cultivado una vibración suficientemente elevada, estos guías le ayudan a atravesar las esferas oscuras, evitando así la trampa del renacimiento. Esto tiene una correspondencia clara con lo enseñado por los antiguos egipcios, los tibetanos y los místicos del sufismo, que el alma necesita preparación, que la muerte es un proceso consciente, que no basta con morir en paz, es necesario morir despierto. El místico sufí Rumi escribió: «Cuando muera no busques mi tumba en la tierra, porque mi alma está en el cielo». Pero ese cielo, ese retorno al hogar espiritual, no es un destino garantizado. Es una conquista del espíritu, el resultado de una vida dedicada al despertar interior. ¿Y qué ocurre con las almas que sí logran atravesar todas las esferas? Los gnósticos afirmaban que estas almas alcanzan el pleroma, el estado de plenitud divina, donde ya no hay separación, dualidad ni sufrimiento. Allí, el alma deja de existir como entidad separada y se reintegra a la totalidad. Esto, para ellos, era la verdadera resurrección, no del cuerpo, sino del ser esencial. En esta visión, la vida humana no es un castigo ni un accidente, es una escuela sagrada, y cada experiencia, por más dolorosa que sea, es una oportunidad para recordar, para purificarse, para elevarse. Esta comprensión transforma nuestra relación con la muerte, la convierte en un acto de retorno, no en una tragedia. Es por eso que los antiguos iniciados no temían la muerte. La estudiaban, la ensayaban, vivían cada día como si fuera una preparación sagrada para ese momento. Porque sabían que morir bien solo es posible si se ha vivido con conciencia. Pregúntate con sinceridad, ¿has estado viviendo desde el alma o desde el ego? ¿Has cultivado el silencio interior o te has perdido en el ruido del mundo? ¿Has buscado la verdad o te has conformado con creencias heredadas?
Tal vez estas preguntas incomoden, pero también iluminan, porque si estás aquí, escuchando esto, es porque algo en ti está despertando. Y ese despertar puede ser la llave que abra las puertas del misterio. En la siguiente y última parte, vamos a reunir todos estos saberes, tibetanos, gnósticos, egipcios y esotéricos, en una visión unificada. Veremos cómo cada tradición apunta a una misma verdad central y revelaremos la enseñanza más poderosa de todas, una verdad tan profunda que puede cambiar no solo tu forma de morir, sino tu forma de vivir desde hoy mismo. Prepárate para recibir la revelación final. Lo más importante aún está por venir. Llegamos ahora al momento culminante de este viaje profundo y revelador. Hemos explorado el Bardo Todol, el libro de Enoch, los textos gnósticos de Nag Hammadi y sus enseñanzas coinciden en algo extraordinario. Todas nos dicen que la muerte no es un final, sino una travesía consciente, que la forma en que vivimos determina el camino que recorreremos después de dejar el cuerpo físico, que no hay un infierno eterno dictado por un Dios castigador, ni un paraíso superficial por simple obediencia, sino una sofisticada red de dimensiones, de pruebas espirituales, de espejos de la mente y de desafíos de conciencia. Y ahora ha llegado el momento de revelar la enseñanza más importante de todas, la joya oculta en el corazón de todos estos textos. Una verdad que fue velada por siglos, temida por las estructuras de poder, pero guardada con devoción por iniciados, alquimistas, místicos y buscadores de la verdad a lo largo de la historia. Esta enseñanza es clara, directa, profunda. La muerte no transforma al alma, solo la desnuda. Esto significa que no hay milagros después de la muerte si no los hemos cultivado en vida, que el alma no se convierte mágicamente en algo sabio o iluminado solo por haber cruzado al otro lado. Todo lo que no sanamos, todo lo que no entendimos, todo lo que no soltamos, lo llevamos con nosotros, y eso se convierte en el paisaje que habitamos al morir. Los egipcios decían que al morir, el alma debía pronunciar las 42 confesiones negativas ante el tribunal de Osiris diciendo, por ejemplo, no he robado, no he matado, no he causado dolor. Pero no era un juicio moral, sino un espejo espiritual. Si el alma decía la verdad, era liberada. Si mentía, era arrastrada por su propio peso vibracional. La verdadera medida era la ligereza del corazón. Y aquí está la revelación más poderosa. No somos juzgados por un Dios externo, sino por la frecuencia de nuestro corazón. Esa frecuencia no se puede falsificar. Se construye día a día, pensamiento a pensamiento, elección tras elección. Por eso, en las escuelas iniciáticas de todos los tiempos, desde los templos de Luxor hasta los círculos rosacruces de Europa, se enseñaba el arte de morir antes de morir, no como un acto morboso, sino como el entrenamiento supremo del alma. Aprender a soltar el ego, el apego, el miedo, el deseo, para que cuando llegue el momento podamos cruzar ligeros, lúcidos y libres. El gran místico cristiano Meister Eckhart escribió, para llegar a ser todo, primero debes dejarlo todo. Y eso es, en esencia, lo que enseña cada tradición profunda sobre la muerte, que no es algo que nos destruye, sino que nos revela. Y cuanto más cerca estemos de nuestra esencia durante la vida, más clara será nuestra travesía tras la muerte. La pregunta entonces no es qué ocurre después de la muerte. La pregunta real es, ¿estás viviendo de tal forma que estarías listo para morir hoy? No en el sentido físico. No se trata de abandonar la vida, sino de abrazarla con conciencia, de vivir sabiendo que cada palabra deja una huella, que cada emoción siembra un paisaje, que cada decisión moldea el destino de nuestra alma. Y más aún, estos textos también nos revelan que la muerte no es una frontera rígida. En ciertos estados de conciencia, meditación profunda, sueños lúcidos, experiencias cercanas a la muerte, podemos acceder a los mismos espacios del alma que se revelan tras la muerte. Podemos practicar el tránsito, podemos dialogar con nuestros guías, podemos recordar vidas pasadas, podemos sanar traumas que arrastramos de otras encarnaciones, porque el velo no es una muralla, es una membrana sutil que se disuelve con conciencia, con amor y con preparación. Los grandes sabios no temían la muerte porque la conocían,
La habían recorrido en espíritu, y por eso, cuando llegaba el momento, partían con paz. Como Plotino, quien al morir dijo: «Estoy tratando de unir lo divino que hay en mí con lo divino del universo». ¿No es ese en el fondo el propósito de todos nosotros? Unir lo que somos en esencia con aquello de donde venimos. Y si todos los libros sagrados que hemos explorado hoy apuntan a esa misma dirección, aunque con lenguajes distintos, entonces debemos preguntarnos: ¿y si el verdadero libro secreto que detalla lo que pasa después de la muerte no está escrito en papiros antiguos ni enterrado bajo la arena, sino dentro de ti? Sí, dentro de tu alma, dentro de tu corazón, está la clave. Ahí reside la sabiduría eterna, esperando ser despertada. No necesitas esperar a morir para abrir ese libro. Puedes comenzar ahora. Respira, escucha, recuerda, todo lo que buscas ya vive en ti. Si este video resonó contigo, si alguna palabra te tocó profundamente, no lo ignores. Comenta abajo lo que sentiste. Comparte esto con alguien que necesita escuchar esta verdad. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo revelaciones como esta. El misterio de la muerte no está aquí para ser temido. Está aquí para ser comprendido. Y una vez que lo comprendes, la vida ya nunca vuelve a ser la misma. Gracias por estar aquí. Gracias por buscar. Gracias por recordar. Nos vemos en la próxima travesía. Gracias por mirar.